Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy dejo por acá o por acá el o los comentarios de las personas que me recomendaron ver este video y vamos a ver el día de hoy y a continuar con la parte 3 de 7 misterios mexicanos sin resolver de Mundo Creepy. Así que vamos allá. ¿Les parece? Comencemos. ¡Ay, mi ovario! México muchas veces ha sido el escenario de hechos enigmáticos, inquietantes e inexplicables. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios mexicanos sin resolver. Parte 3. Te recordamos que también puedes encontrar este contenido en formato de audio en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita, donde nos encuentras como Mundo Creepy. Y por cierto, acabamos de llegar a los 3 millones de suscriptores en este canal. Muchas gracias por todo. Los queremos mucho. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. El incidente de Coyame. La noche del 25 de agosto de 1974, los radares militares estadounidenses detectaron un objeto volador inusual en su espacio aéreo cercano a Texas. Al principio pensaron que se trataba de un meteorito, pues se movía de forma errática. Sin embargo, aquel objeto realizó maniobras imposibles para un meteoro, cambió de rumbo deliberadamente y entró en territorio mexicano. Al mismo tiempo, una pequeña avioneta tipo Cessna despegaba de El Paso, Texas, con ruta hacia la Ciudad de México. El destino quiso que ambos se encontraran en el cielo nocturno cerca del poblado de Coyame. Según informes no oficiales y testimonios posteriores, en algún punto sobre el desierto, el objeto desconocido colisionó contra la avioneta. A la mañana siguiente, las autoridades mexicanas y estadounidenses ya estaban alertadas de que algo había caído en suelo chihuahuense. Por un lado, el radar norteamericano había visto desaparecer tanto al ovni como al avión de sus pantallas. Por otro lado, lugareños de Coyame reportaron haber escuchado una explosión lejana y visto luces extrañas en el cielo. El gobierno de Estados Unidos ofreció de inmediato su colaboración para investigar el incidente, pero el gobierno mexicano rechazó oficialmente la ayuda, esto posiblemente por cuestiones de soberanía. Un equipo del ejército mexicano fue entonces enviado al área del posible impacto, mientras que, de forma discreta, los militares estadounidenses de la base de Fort Bliss, en Texas, organizaron su propio grupo de recuperación, decidido a no dejar escapar lo que fuera que hubiese caído. Lo que sigue a continuación parece sacado de una película o de un libro de Ya, todo parece medio sacado de una película o de... ¿no? Flautas. ciencia ficción, pues se cuenta que el equipo mexicano llegó primero al lugar del accidente en pleno desierto, y ahí encontraron los restos destrozados de la avioneta Cessna, y no muy lejos, algo mucho más sorprendente, un objeto en forma de disco metálico de unos cuantos metros de diámetro, un platillo volador semienterrado en la arena. Este platillo mostraba abolladuras y daños, pero estaba mayormente intacto. No se reportó la presencia de tripulantes visibles, al menos no en las versiones que han trascendido. Los soldados mexicanos cargaron tanto los fragmentos del avión como del misterioso disco en camiones de transporte, preparándose para mover todo del lugar. Y mientras tanto, en el cielo, aviones estadounidenses vigilaban de cerca la operación, esto, obviamente, sin autorización alguna.
según documentación recopilada años más tarde por los investigadores como Noé Torres y Rubén Uriarte, autores del libro Roswell en México, la situación dio un giro aterrador cuando el equipo de recuperación estadounidense finalmente ingresó al lugar. Al llegar ¿Así? ¿Cómo así? Hola, vamos a ayudar. No, gracias, no queremos ayuda. Bueno, hola, venimos a ayudar. ¿Les valió todo? Hallaron los vehículos militares mexicanos detenidos y a todos los soldados muertos en sus asientos, esto sin señales de violencia externa. ¿Amistad? ¿Qué pedo? ¿Amistad? No. Flautas. La escena era simplemente espeluznante. Los hombres yacían sin vida, aparentemente fulminados, y junto a sus convoyes estaba el enigmático platillo. Algunas teorías sugieren que el artefacto podría haber liberado alguna sustancia tóxica, radiación o quizá agentes biológicos desconocidos que acabaron con la vida del equipo mexicano en cuestión de apenas unos segundos. Otra posibilidad, más simple, aunque también escalofriante, es que los mismos estadounidenses hayan sido quienes acabaron con la vida de los soldados mexicanos para así robar la evidencia y después inventaran lo demás, aunque de esto no hay evidencia clara. El caso es que los estadounidenses tuvieron el camino libre para actuar, y aprovechando la ausencia de sobrevivientes que opusieran resistencia, el equipo de Estados Unidos procedió a recuperar el ovni. Amistad. Suena demasiado... Ay, no, acá no es para echarle la culpa a nadie. Pero no suena demasiado sospechoso que justo querían ayudar, que justo murieron todos y justo no había nadie para oponerse a llevarse eso. Amistad. Y ellos no sufrieron ningún daño. O sea, en el caso de que haya sido el platillo, ¿no? Cayó un platillo. El ejército fue a buscar y de repente, inmediatamente después, unos minutos después, estaban todos sin vida y ellos que fueron a buscar la weá no les pasó absolutamente nada. Me estaban diciendo. No sé, me suena raro y sospechoso. Utilizando trajes de protección biológica, aseguraron el objeto, del cual se dice, despedía un frío metálico y un ligero zumbido, y lo cargaron en un helicóptero militar. Antes de abandonar la zona, tomaron una decisión drástica. Usando explosivos de alto poder, destruyeron toda la evidencia restante. Hicieron estallar los restos de la avioneta, los vehículos mexicanos e incluso cualquier fragmento del disco que hubiera podido quedar en la tierra. Tras estas detonaciones, el desierto quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Solo unos cuantos cráteres y piezas calcinadas de metal serían hallados tiempo después por rancheros de la zona. El incidente de Coyame nunca fue reconocido oficialmente por ninguno de los dos gobiernos. Para México, lo único registrado en aquellos días fue la caída de una avioneta de contrabando. De hecho, se supo que un narcoavión Cessna sí se estrelló en 1974 por esa misma zona, lo cual pudo haber servido para desviar la atención. Para Estados Unidos no hubo ningún comentario, como suele ser con estos temas. Sin embargo, la historia comenzó a filtrarse entre la gente del lugar. Con el paso de los años, Coyame se convirtió en sinónimo de Roswell mexicano. Los habitantes más viejos de la región cuentan que aquella noche vieron pasar algo en el cielo, o que el ejército rondó el pueblo más de lo habitual. Algunos incluso dicen que los espíritus de los soldados muertos todavía deambulan por el área, o que han visto luces extrañas posteriormente, como si algo todavía vigilara el sitio del choque. Los más escépticos argumentan que pudo ser un simple accidente aeronáutico encubierto. Sugieren que la historia del ovni se construyó alrededor del choque de una avioneta cargada de drogas y una confusión en el radar. Pero para los creyentes de este fenómeno, Coyame es una pieza más del rompecabezas extraterrestre, evidencia de que naves de otro mundo nos han visitado y de que los gobiernos harían cualquier cosa para ocultar esto de la población. Y mientras...
¿Saben lo que se me hace raro igual? Porque puede ser que haya habido una confusión muy, muy grande, pero lo que se me hace raro es que se hayan metido los USA y hayan... Si fue un simple choque entre avionetas, ¿por qué detonar todo? Esto para mí no tiene sentido. Tipo, detonar todo el pinche desierto, ¿por qué? ¿Para qué? Tras no aparezcan documentos oficiales declasificados o testimonios directos de participantes, algo poco probable, el incidente de Koyame seguirá alimentando teorías. Y por lo pronto, es muy poco probable que alguna vez sepamos qué fue exactamente lo que ocurrió en el vasto desierto de Chihuahua esa noche de 1974. Flauta, bueno. Tremendo. Tremendo. Es buenísimo. O sea, no es buenísimo porque pasaron un montón de cosas malas, pero es una muy buena historia. Impresionada. La muerte de Octavio Ocaña. Octavio Ocaña, un actor conocido y muy querido por su papel como Benito Rivers en la serie de comedia Vecinos, tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en circunstancias bastante confusas que todavía hoy siguen generando debate. Güey, me acabo de enterar que esto pasó. ¿What? Amistad. Estoy un poquito desconectada de lo que pasa afuera de mi casa. El 29 de octubre del año 2021, Octavio viajaba en su camioneta por una autopista del Estado de México junto a otras 2 personas, cuando policías municipales le marcaron el alto. Por razones que aún no han quedado claras, se desató una persecución a alta velocidad que terminó en un choque contra un talud en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Octavio fue encontrado sin vida dentro de su vehículo, pero la causa de su fallecimiento no había sido el accidente en sí, pues presentaba una herida de bala en la cabeza. Las autoridades presentaron rápidamente una versión oficial de los hechos. De acuerdo con la fiscalía local, el joven actor portaba un arma de fuego y tras estrellarse, se habría disparado accidentalmente con ella, provocándose la herida fatal. Versión que, por supuesto, fue muy cuestionada por los medios de comunicación y por la opinión pública. También afirmaron que las pruebas toxicológicas indicaban que Octavio había consumido alcohol y marihuana ese día, insinuando que su estado pudo contribuir a esta tragedia. Pronto empezaron a circular inconsistencias que alimentaron las sospechas. Videos grabados por testigos inmediatamente después del choque mostraban a los policías rodeando la camioneta del actor. En una de esas grabaciones se observaba a un agente tomando algo del vehículo y ocultándolo, lo que muchos interpretaron como la siembra o la alteración de la evidencia. Por otro lado, también surgieron grabaciones del actor consumiendo sustancias ilícitas, acompañado de amigos, lo que polarizó la opinión pública. La familia Ocaña, por su parte, profundamente dolida, rechazó la versión del disparo accidental. El padre de Octavio públicamente declaró que no creía en esa historia y apuntó directamente a los oficiales involucrados en la persecución como los posibles responsables de la muerte de su hijo. Bueno, a ver, cosas que decir. Qué feo igual toda la situación, pero Santa Palomita tampoco era, ¿no? Estamos todos de acuerdo, o sea... Qué raro que en las pruebas toxicológicas haya salido solo alcohol y macoña, siendo que, no sé, medio te persigue igual, sí, hace que uno esté así constantemente, tal vez, pero muy pocas veces. No sé si como para oír así como un desquiciado. Capaz tenía otra sustancia, la cual vimos consumir de su teléfono celular hace 2 segundos, ¿no? Que esa sí te altera un chingo, un buen, y te hace tener como que un delirio persecutorio constante, ¿eh? Entonces, por ahí se puede llegar a entender. Pero, flautas, ¿cómo se pasa de tener un... Bueno, capaz que sí haya pasado, quién sabe, ¿no? Tipo,
es raro que pases de tener un accidente de auto, chocar y tener un balazo en la cabeza. Es todo muy confuso, la verdad. Para él y para muchos otros, había indicios de que Octavio Ocaña podría haber sido víctima de un homicidio encubierto. Ante la presión pública, la familia consiguió que se realizara un peritaje independiente a principios del año 2023. Los resultados de este nuevo análisis forense fueron bastante reveladores. El experto criminalista contratado encontró que no había rastros de pólvora, plomo ni otras partículas del disparo en las manos de Octavio, lo que contradice la idea de que él accionó el arma. Claro. Además, determinó que el calibre de la bala que lo hirió no correspondía con la pistola que las autoridades aseguraron que él portaba. Estos hallazgos sugirieron un escenario bastante distinto. Según el peritaje independiente, Octavio Ocaña no disparó el arma, y la trayectoria de la bala indicaría que el tiro vino desde afuera del vehículo. Incluso se propuso la idea de que el joven pudo haber sido sometido, sacado de la camioneta después del choque y ejecutado a quemarropa, recibiendo un disparo en la cabeza mientras estaba indefenso en el suelo. Esta teoría escalofriante reforzó la exigencia de justicia por parte de la familia. Pronto se inició un proceso legal en contra de los oficiales involucrados. La familia Ocaña llegó a recibir amenazas anónimas que les advertían no continuar con esta lucha mediática o pondrían en peligro sus propias vidas. Y es que ahí se pone turbio. A ver. Flautas. Es que cuando ya empezás a recibir llamadas tipo no hagan, no busquen, no, es porque ya algo más turbio pasó. ¿No? Si ya plantaron en el colectivo, ¿no? Tipo en todas noticias y en todos pinche lugar, ya plantaron la idea de que esta persona perdió la vida trágicamente disparándose con su propia arma. ¿Por qué ir amenazando por ahí o por allá? Si la gente al final del día se come la primer verdura que encuentra, ¿no? Si la primera noticia que salió dice tal cosa, la gente va a quedarse con eso hasta el final. Lamentablemente funciona así. Pero a mí, no sé, suena muy raro todo, muy, muy extraño. Aún así, para finales del 2022, uno de los agentes fue detenido y acusado por su probable participación en la muerte de Octavio, mientras que otro de los oficiales terminó por huir y estuvo prófugo hasta ser capturado tiempo después. Aunque esto representó un avance en el caso, el proceso judicial sigue su curso y el panorama permanece incierto. Las verdaderas circunstancias de la muerte de Octavio Ocaña se han convertido en todo un misterio, uno que ha conmocionado tanto al medio del espectáculo como a la población general. Flautas. Es que estuvo raro. Uy, amistad, miren. Y que hayan detenido a gente. Y ya te da a pensar que no fue entonces todo lo que dijeron. Flautas. Flautísimas. Miren, no me lo esperaba eso. No me lo esperaba. Algo que nunca voy a entender y necesito que alguien me explique. ¿Alguno de ustedes es policía o alguien que trabaje en los medios que me explique por qué cuajo está cuando buscan a una persona culpable de absolutamente todos los crímenes a los que le están apuntando así, le están diciendo vos hiciste esto, le tapan el rostro? Le tapan el rostro no tiene sentido. Si una persona cometió un crimen, ¿por qué chingado taparle la cara? No tiene todo sentido. Ah, pero vayan a decir víctima y todavía así la cara enfrente de todos. La Casa de los Lamentos. La Casa de los Mamertos, leí yo. Ay. Estoy muy mal, ayuda. En la ciudad de Guanajuato se encuentra una antigua mansión que oculta una de las historias de crimen real más escalofriantes del país. A finales del siglo XIX, una serie de desapariciones comenzaron a llamar la atención de las autoridades y de la población. Hombres y mujeres jóvenes desaparecían sin dejar rastro, y algunas personas aseguraban escuchar gritos ahogados provenientes de la mansión, que en ese momento le pertenecía a un hombre llamado Tadeo Mejía,
un adinerado y respetado ingeniero de minas que vivía ahí solo tras la muerte de su esposa. El hombre era silencioso y hermético, al menos con sus vecinos, lo que no hacía más que levantar sospechas a su alrededor. Y finalmente, tras varios años de especulaciones, la verdad salió a la luz de la peor manera posible. Las autoridades revisaron la casa y encontraron ahí numerosos restos humanos en la propiedad, junto a libros de ocultismo y evidencias de rituales oscuros. Guanajuato se estremeció al enterarse de lo que aquel hombre acaudalado había sido capaz de hacer. Cuando las autoridades finalmente fueron por él, Tadeo, acorralado y enfrentando sus actos, tomó una decisión desesperada y se quitó la vida de un tiro antes de poder ser aprendido. Con su muerte, se esfumó la posibilidad de un juicio y de conocer de primera mano cuáles eran sus motivaciones exactas. Mejía se llevó a la tumba los detalles de sus crímenes y dejó innumerables interrogantes sin contestar. Pero sobre todo esto nació una leyenda, una que dice que todo esto comenzó con la muerte de su esposa. En 1890, Constanza fue brutalmente asesinada durante un asalto. La mujer fue apuñalada en un callejón cercano a la mansión, arrancándole así a Tadeo al amor de su vida de la noche a la mañana. Se cuenta que desconsolado y mentalmente quebrado por esta pérdida, Mejía desarrolló una única obsesión: volver a ver a su amada, incluso si para lograrlo debía internarse en los senderos más tenebrosos de la magia negra. Se dice que Tadeo buscó la ayuda de una poderosa bruja, una mujer versada en artes oscuras que le prometió la posibilidad de contactar con el espíritu de su esposa. Pero como en todas estas cosas había un truco, pues para lograrlo debía realizar una serie de rituales que exigían sacrificios humanos. Desesperado, Tadeo accedió a llevar a cabo estos actos atroces. El antes respetable ingeniero se había convertido en un asesino serial ocultista, capturando víctimas al azar, tanto hombres como mujeres jóvenes, utilizándolos como ofrenda sangrienta en rituales que, según él, le abrirían la puerta al más allá para poder finalmente reunirse con su amada Constanza. Se comenta que Tadeo perpetraba los asesinatos en el sótano de su mansión, donde sus víctimas encontraban la muerte entre rezos y símbolos extraños, símbolos esotéricos. La antigua mansión de Tadeo Mejía, situada en una callejuela de Guanajuato, no tardó en ganarse su propio lugar en el folclore popular. Pronto fue bautizada como la Casa de los Lamentos. Esto debido a los supuestos alaridos y llantos sobrenaturales que muchas personas aseguran haber escuchado en su interior, incluso en los días actuales. Según la leyenda, las almas de las víctimas de Tadeo están atrapadas entre sus muros, repitiendo sus últimos momentos y agonizando con sus gritos de dolor cada vez que pasa la noche. Algunos visitantes dicen haber sentido presencias y visto sombras furtivas, como si el propio asesino o sus desafortunados sacrificados rondaran todavía el sitio, quizás buscando una salida o el descanso eterno. Actualmente la casona funciona como un museo que recrea esta historia de amor, de locura y de muerte. El caso de Tadeo Mejía sigue siendo un enigma que mezcla la realidad con leyendas. Y si bien algunos historiadores locales han confirmado partes de esta historia, la realidad de lo que ahí pasó, así como las verdaderas motivaciones de este asesino, siguen siendo todo un enigma. Tremendo. Tremendo. Divino no lo sucedido, sino divino el relato. Amistad. Impresionante. Tenga motivaciones o no, no deja de ser un hecho medio atroz, medio no, bastante atroz, porque, güey, estaba desquiciado este hombre. ¡Ay! Flautas. ¿Saben qué? A mí no me gusta mucho la idea de agarrar un lugar en donde pasaron tantas tragedias y volverlo medio museo. Me parece como medio irrespetuoso a las víctimas. Tipo, siento que
Sí, es total y completamente irrespetuoso para mí en un lugar en donde pasaron tantas cosas tan horribles como el hecho de un humano sacrificando a otro solo porque quería ver a la persona que le arrebataron. Me parece, no sé, siento que a la gente le cuesta como que separar la ficción de la realidad y por ende cuando suceden estas cosas y vuelven una casa un museo en donde pasan cosas tan horribles, la gente tiende como que a... ¿Cuál es la palabra? Romantizar los hechos atroces, ¿no? Y a romantizar a la persona que hizo la cosa horrible que hizo. Y la balanza se va a la mierda. Tipo, ay, sí, él tan romántico, tan amaba tanto a su mujer y todas las víctimas quedan como que relegadas, ¿no? Porque todo el protagonismo se lo lleva el actor de semejantes atrocidades. No me agrada mucho eso, pero bueno, son cosas que pasan también. Está bueno como que rememorar que nada, que había una... El problema no es la historia como sucedió, el problema es la gente romantizando cosas que no debería, ¿no? Pero está bueno como que sí pasó algo tan horrible y tan feo en la historia de un pueblo que también se lo recuerde, tipo, acá había un loco que mataba vecinos. Una locura, tremendo, pero impresionante. Hola, si estás disfrutando este contenido, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte. También puedes apoyarnos mucho dejando algún comentario o recomendando nuestro canal con algún amigo tuyo. Si estás en alguna plataforma como Spotify, no olvides calificarnos con 5 estrellas. Muchas gracias. El ovni en Ciudad Universitaria. A inicios de la década de 1950, mientras se construía el campus de la UNAM en el Pedregal de San Ángel, trabajadores de la zona habían hecho un hallazgo bastante asombroso. Según se dice, bajo la tierra volcánica proveniente del antiguo volcán Xitle, encontraron una serie de objetos metálicos bastante extraños y que no correspondían a ninguna cultura prehispánica conocida. Aquello inmediatamente despertó intriga y temor, pues nadie podía explicar el origen de esos artefactos tan peculiares. Después del descubrimiento, los trabajadores notificaron a las autoridades mexicanas, y poco después, un grupo de militares llegó al lugar para investigar el suceso. Según los rumores, al inspeccionar uno de los objetos, un teniente perdió la vida después de ser impactado por un intenso rayo de luz que salió de aquel objeto. ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí, impactada. El evento fue tan desconcertante y peligroso que las autoridades mexicanas decidieron encubrirlo de inmediato. Los testigos fueron silenciados y la zona cercana a la antigua cantera de la ciudad universitaria fue restringida de forma permanente. Desde entonces, esa área, dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal, ha estado envuelta en misterio. No se sabe exactamente qué fue lo que supuestamente se encontró en esas excavaciones, pero incluso se habla de placas con inscripciones desconocidas que fueron recuperadas junto con los artefactos metálicos. Los rumores indican que todas esas piezas fueron trasladadas para su estudio a instalaciones militares como el Campo Marte en la capital, mientras que al público jamás se le informó nada. La historia cobró mucha popularidad con el paso del tiempo, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana, y se reforzó con la aparición de fotografías atribuidas al periodista Rubén Salazar, famoso por sus reportajes en Estados Unidos, fotografías las cuales supuestamente mostraban el lugar del hallazgo. Algunas versiones aseguran también que el gobierno estadounidense colaboró directamente en el encubrimiento, pues ellos ya tenían cierta experiencia en este tipo de casos, y que documentos relacionados con el hallazgo se perdieron también de manera misteriosa. Oh, wow, qué raro. Ellos ahí en el medio, cosas desapareciendo, gente que no se acuerda, que no sabe, que no vio. Wow, ¿quién lo diría? Hoy en día, muchas dudas persisten sobre lo que realmente ocurrió
bajo los cimientos de Ciudad Universitaria, y este caso permanece sin una explicación oficial. Entre los pasillos de la UNAM aún se sigue hablando de vez en cuando sobre esos objetos extraños y hasta de un supuesto ovni enterrado ahí. Esto, por supuesto, sigue alimentando una de las leyendas más enigmáticas de la máxima casa de estudios de México. Amistad, pasan muchas cosas raras en México, chingao. ¡Ay, flautas! El Castillo de la Pureza. Nos remontamos a la década de 1940 en la Ciudad de México. Rafael Pérez y su esposa Sonia vivían en una vieja casona de estilo europeo al norte de la capital, cerca de la avenida Insurgentes. Desde afuera, esta residencia lucía normal, con grandes macetones adornando la fachada. Por eso los vecinos llamaban a este sitio la Casa de los Macetones. Nadie sospechaba que tras esas puertas estaba ocurriendo algo verdaderamente siniestro. Y es que alrededor de 1941, Rafael tomó una decisión radical: no permitir que su esposa ni sus 6 hijos volvieran a salir de la casa. Comenzó a obsesionarse con la idea de la pureza. Creía que la sociedad estaba llena de vicios y maldad que podían contaminar a su familia. Así que para él, la única forma de criar hijos verdaderamente puros e incorruptos era apartándolos de toda influencia externa. Así, Bueno, ciérrenlo y váyase porque también estaba bien corrompido, señor. comenzó un cautiverio doméstico que iba a durar casi 2 décadas. Dentro de la casa, la vida transcurría con un ciclo claustrofóbico. Rafael cubrió las ventanas con tablones para que ni su esposa ni los niños pudieran ver hacia la calle. Los pequeños, a quienes curiosamente había dado nombres poco comunes como Indómita, Libre, Soberano, Triunfador, Bien Vivir y Libre Pensamiento, nunca fueron a la escuela, no jugaron con amigos y ni siquiera llegaron a sentir lo que era el sol acariciando su piel en el parque. Pasaban sus días ayudando en el taller improvisado donde su padre fabricaba veneno para ratas. Bajo amenazas y mano dura, Pérez los hacía trabajar largas jornadas mezclando químicos y empaquetando el veneno, todo esto, obviamente, en condiciones insalubres. La madre Sonia suplicó en muchas ocasiones que al menos los dejara estudiar o salir un rato durante el día, pero Rafael se negó rotundamente. Según su retorcida lógica, él estaba forjando una nueva estirpe de seres humanos perfectos, libres del mal exterior, aunque para lograrlo aplicara una disciplina cruel e improvisada puertas adentro. Durante años, la familia Pérez Noé vivió en las sombras de esa casa, en un régimen casi sectario impuesto por el patriarca. Flautas. Los niños crecían con una noción deformada del mundo. Solo conocían las enseñanzas básicas que su madre, como podía, les daba en secreto. Mientras tanto, afuera, los vecinos apenas veían a Rafael salir de vez en cuando para repartir su producto a las tiendas y mercados, siempre solo y siempre callado. Para los de afuera, la familia prácticamente no existía. Rafael tenía controlada a su esposa bajo amenazas y con violencia doméstica severa. Había además aleccionado a los niños desde bebés para que tuvieran miedo de salir o le tuvieran un pavor a los extraños. Además, las autoridades no solían inmiscuirse en lo que sucedía puertas adentro de los hogares, por lo que este encierro se prolongó por un largo tiempo. Al menos hasta que Indómita, la hija mayor, que ya casi era adulta joven en 1959, se armó de valor un día y comenzó a buscar ayuda. En varias ocasiones logró escribir notas de auxilio en pedazos de papel estraza, los mismos que utilizaban para envolver el veneno, y los arrojó por debajo de la puerta esperando que alguien afuera terminara encontrándolos. Los 2 primeros intentos aparentemente no tuvieron éxito, pero como dicen por ahí, la tercera fue la vencida. El 25 de julio de 1959, un transeúnte que caminaba frente a la casa notó un papel tirado en la banqueta. Al levantarlo, se encontró con una sorpresa, un mensaje escrito con mano temblorosa pidiendo ayuda.
diciendo que en esa casa había personas en contra de su voluntad, completamente encerradas. Amistad. No solo de película, sino de película de terror. Boludo, fuertísimo. 20 años casi cerrado, me estás diciendo. No te lo puedo creer. Están todos locos. Ay, chingada madre. Antes, ahora y probablemente después también estén todos los. Impresionante. Amistad. Flautas. Y encima, en esta época sí se puede llegar a decir que es como que, bueno, eran otras épocas. Épocas en donde no podías decir ni mu, básicamente. O sea, el padre era el que mandaba y ya está. No hay otra decisión, no hay otra opción. El padre es el que manda y todos los demás en la casa se callan y respetan. Bueno, me parece un montón. El ciudadano inmediatamente avisó a la policía y pocas horas después, los agentes ya estaban rompiendo el candado de la puerta principal y irrumpiendo en el interior. Lo que descubrieron ahí los dejó atónitos. Niños pálidos, desnutridos, vestidos con harapos pasados de moda, una mujer adulta demacrada y nerviosa, y un hombre, Rafael, alterado y enfurecido ante la intromisión. La familia entera estaba aterrada de enfrentar el mundo exterior repentinamente. Apenas podían entender qué ocurría alrededor con tanto uniformado y vecino curioso agolpándose. Para ellos, el simple ruido de la calle y la luz brillante del mediodía ya eran sobrecogedores, pues habían pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Rafael Pérez Hernández fue arrestado de inmediato, y mientras era llevado, negaba todo acusando a su propia familia de haberle tendido una trampa. Afirmaba que él era un buen padre que solo quería lo mejor para ellos y que su encierro era algo que hacía por amor y protección. Tras Desquiciado. Encima echarles la culpa a amistad. Más de 15 años encerrados. Y él, ay, no, quiero mantener pura a mi familia. Güey, hoy. Siendo niño puede llegar a ser un poco más fácil comprender cómo funciona el exterior, la verdad, ¿no? Los niños tienen una capacidad de asimilar las cosas que tal vez un adulto no las tiene. La información entra mejor en un niño que en un adulto, pero a sus hijos más grandes les cagó la vida. Amistad, ¿cómo flautas? Es impresionante. ¿Cómo seguir después de semejante cosa? Ni siquiera es que los tenían bien atendidos. Me están diciendo que estaban harapientos, delgados, pálidos. Es que ni siquiera estaban bien atendidos. Todo por su locura. Enfermizo este hombre. esto, la noticia apareció en todos los periódicos. Rescatan a familia secuestrada por el padre durante 18 años, titulaban las notas de aquella semana, causando tanto indignación como asombro en la sociedad mexicana. Y este caso pronto se convirtió en un escándalo nacional. Rafael terminó recluido en la prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, esperando juicio por cargos de privación ilegal de la libertad, maltrato y abuso. Sin embargo, nunca recibiría una sentencia definitiva, y es que en 1972, antes de concluir el proceso, él falleció en la cárcel, poniendo fin a esta turbia historia sin que hubiera realmente un castigo formal. Qué hijo de su chingada madre. Encima, flauta. Hombre cobarde. Cobarde como ninguno. Mientras tanto, su esposa e hijos tuvieron que aprender a vivir en un mundo que para ellos era completamente nuevo. Claro. Se sabe que en un principio les costó incluso caminar por la calle sin sentir pánico, pues cualquier cosa, un auto, la gente, el timbre de un teléfono, cualquiera de esas cosas podía abrumarlos de verdad. Tristemente, esta reinserción no fue fácil. Algunos relatos indican que con el tiempo, increíblemente llegaron a perdonar a Rafael e incluso lamentaron haber denunciado debido a la desorientación emocional que estaban padeciendo. El castillo de la... Bueno, un montón. Un montón. Ay, los tenía coco guayados, pero terriblemente. Amistad. Qué hijo de su mamá. Ay, no. Amistad. Y quedó así, ay, bueno.
No, nada, fallezco antes. Güey, qué injusta que es la vida a veces. ¿No? Parece... Les digo que a veces la vida parece una película de terror. Es injustísimo. Toda la vida encerrados, quedaron total y completamente traumatizados. Avanzar bien con su vida fue un proceso horrible. Y, ay, flautas. Bueno, parece de película, se lo juro. Ay. Pureza. Es como se bautizó este suceso, tomando el nombre de una película de 1972 dirigida por Arturo Ripstein, que se inspiró en este caso. Y para este punto ya habrá notado que este caso no es realmente tan misterioso como otros que hemos presentado aquí. Sin embargo, esta historia nos pareció fascinante e intrigante, pues el misterio principal radica en la psique de este padre de familia con una idea extraña sobre lo que era ser puro. Las verdaderas razones de su inusual decisión por mantener cautiva a su familia dentro de su propia casa, la verdad es que nunca se han resuelto y murieron con él. La vieja casona de Insurgentes Norte todavía existe y muchos pasan frente a ella sin conocer la oscura historia que albergaron sus paredes. Y otros, sabiendo lo ocurrido, aseguran que de ahí emana una vibra pesada, como si la angustia acumulada de tantos años hubiera llegado a impregnar y envolver por completo este lugar. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo a uno se le puede volar tanto la tuerca así? Güey. ¿Cómo alguien puede estar tan mal de la cabecita a este punto de encerrar 18 años a su familia? Ay. Chingada madre. Por suerte, a día de hoy se está hablando cada vez un poquito más de la salud mental porque hay gente que está bien mal. Güey. Pobre familia, ¿no? Pobre familia. ¿Qué pasó con Adela Noriega? Adela Noriega fue una de las actrices más exitosas y queridas en las telenovelas mexicanas de las décadas de 1980, 1990 y principios de los 2000. Protagonizó grandes éxitos como Quinceañera, María Isabel, El privilegio de amar y Amor real, convirtiéndose en un rostro familiar de millones de hogares. La actriz parecía destinada a seguir reinando la televisión mexicana por muchos años más. Sin embargo, tras terminar la grabación de la telenovela Fuego en la Sangre en 2008, Adela Noriega hizo algo que nadie esperaba. Se alejó por completo de la vida pública, convirtiendo sus motivaciones y su paradero en un misterio. Desde el año 2008, no ha vuelto a aparecer en televisión, no ha dado entrevistas ni mantiene presencia en redes sociales. Si bien muchas figuras públicas han decidido retirarse para vivir vidas más tranquilas, lejos de los escenarios y de los reflectores, nadie ha sido tan hermético y tan enigmático como ella. Esta ausencia prolongada de una estrella de su calibre generó de inmediato todo tipo de especulaciones y de rumores. Claro. Rumores que con el tiempo se han vuelto casi leyendas urbanas. Las teorías son bastante variadas y en algunos casos verdaderamente sorprendentes. Una de las versiones más sonadas y polémicas apunta a la esfera política, y es que por muchos años se ha rumorado que Adela Noriega podría haber sostenido una relación sentimental secreta con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a principios de los años 90. Según esta teoría, ese romance clandestino incluso habría dado como fruto a un hijo, razón por la cual la familia presidencial habría decidido esconderla del ojo público para evitar un escándalo. Se dice que Adela recibió apoyo económico para llevar una vida cómoda, lejos de los reflectores. Este rumor, por supuesto, nunca ha sido confirmado, pero se convirtió en parte del folclore de la farándula mexicana. ¿Y cómo no? Con semejante rumor, ¿no? Flauta. Pasa que normalmente las personas que se alejan como que de su trabajo tipo de ser actores, normalmente desaparecen únicamente de la televisión. Tipo, ya no quiero chambear más de esto. Chao, hasta la próxima, ¿no? Y normalmente únicamente desaparecen de programas, películas y cosas así, pero
a mayor o menor medida siguen como que apareciendo, tal vez no tan así públicamente, pero su presencia sigue estando, por ejemplo, en redes sociales, Facebook, Instagram, yalala. Pero no se desaparecen del todo, simplemente no vuelven a aparecer en películas, novelas, series, lo que fuere. Acá esto se desapareció de todos lados. ¿Cómo chingado no? Siendo una actriz tan conocida, la gente no va a empezar a sacar especulaciones de dónde está. Sin embargo, tanto la actriz, a través de terceras personas, como allegados al exmandatario, han negado repetidamente esta historia. Otras teorías un poco menos conspirativas sugieren que Adela simplemente decidió retirarse por voluntad propia. Quienes la conocieron mencionan que siempre fue celosa de su vida privada y que quizás se cansó del acoso de la prensa y de la intensidad del medio artístico. Se ha especulado que podría haberse mudado a los Estados Unidos, posiblemente a Miami o algún lugar de Florida, y que se habría dedicado a los negocios inmobiliarios. La escasez de información concreta ha provocado también que surjan rumores más extremos. En ocasiones se corrió la falsa noticia de que había fallecido, lo cual siempre fue desmentido rápidamente. También se habló de que podría haberse visto aquejada por alguna enfermedad grave, o que se habría acercado a alguna religión, o tal vez hasta una secta, que la llevó a apartarse del mundo. Por supuesto que nada de esto ha podido comprobarse, y cada vez que su nombre vuelve a ser tendencia, la incógnita sobre su paradero reaparece. Televisa intentó en alguna ocasión convencerla de participar en proyectos especiales, como un homenaje a la telenovela quinceañera en 2022, pero ella declinó amablemente cualquier intervención. Por algo alguien no quiere ser visto. Como que la gente no entiende. Encima nunca bueno, estaría bueno, no sé, tener una llamada para saber cómo estás. Cosas así, ¿no? Siempre es como que reaparecer enfrente de todos, hacer exactamente lo mismo por lo que te fuiste del medio. Una novela. No quiere. Evidentemente no quiere, ¿no? Flautas, y hay gente que no entiende. Ni siquiera por nostalgia parece que ha querido volver a las cámaras, lo que demuestra la determinación con la que ha mantenido su decisión de permanecer en el anonimato. Su familia y amigos cercanos han respetado este silencio. Apenas alguna que otra vez su hermana ha comentado ante la prensa que Adela está muy bien y que se encuentra feliz. Todo esto, por supuesto, sin entrar en detalles. La historia de Adela Noriega es un misterio sin crimen ni elementos sobrenaturales, pero que despierta mucha curiosidad porque rompe con el molde de la fama. Una actriz que en la cúspide de su carrera, con legiones de fans, decide desvanecerse voluntariamente del ojo público, sin duda, es algo que no ocurre todos los días. Quizá nunca sepamos con certeza las razones verdaderas y profundas de su alejamiento, pero sea cual sea la verdad, su nombre se suma a la lista de los grandes enigmas de la farándula mexicana. Un misterio que, mientras no haya confirmaciones, seguirá generando teorías y manteniendo viva la esperanza de que, tal vez algún día, la actriz reaparezca ante las cámaras para contar la verdadera historia en sus propias palabras. Está bien, déjenla ser. Déjenla ser, ya estaba re podrida, no quería saber más nada. Güey, igual y si aparece un pariente, su hermana en este caso, y dice, no, ya está bien, está perfectamente bien. ¿Por qué querer más? Tipo, ya está. O sea, sé que es rara la situación, rarísima, extrañísima la situación de que una persona tan pública de repente se ponga tan hermética con su vida. Pero nada, la gente también se cansa. Creo que si la decisión fue como que muy de ella, muy personal, mínimamente habría que respetar. Igual y sí se me hace raro que ni siquiera como que ni una red social. Ay, perdón, me dan alergia a las redes sociales. Pero eso, ni una red social, nada. Se ve que o le pasó algo que fue muy traumático, tipo, no quiero saber nunca más nada de esto, simplemente se hartó, pasa. ¿No les pasa que se hartan? Suena bastante a eso, tipo, ya hice lo que quería hacer, listo, ya no quiero más esto. Y se desapareció.
Impresionante cómo a la gente cuando no le das respuestas inmediatas empiezan a hacer de un acto tan sencillo como no querer ser más pública, empiezan a hacer teorías tan locas como, como la primera. Tipo, se embarazó de un político, tuvieron un hijo y ahora ella está oculta. Porque es malo eso. Tremendo. El hombre polilla de Chihuahua. Ay, no. La historia del Mothman de Point Pleasant en Estados Unidos es sumamente conocida, pero pocos saben que en México tenemos nuestra propia versión de esta leyenda. Esto ocurrió en marzo de 2009, en las cercanías de un pequeño poblado llamado La Junta, en el estado de Chihuahua. Esa noche, un joven de 23 años llamado Humberto estaba volviendo a casa conduciendo por una carretera solitaria. Lo que iba a vivir en los próximos minutos cambiaría su vida por completo y daría pie a un relato simplemente espeluznante. Humberto manejaba concentrado en el camino, apenas iluminado por los faros de su auto, cuando de pronto distinguió algo inusual que estaba a la orilla de la carretera. Primero, le pareció que era la silueta de una persona alta y delgada, quizá alguien caminando peligrosamente cerca del pavimento. Así que, al verlo, disminuyó la velocidad por precaución, pero cuando se acercó un poco más, su sangre quedó completamente helada, y es que aquella figura definitivamente no era humana. Era alta, sí, pero de un tono oscuro casi uniforme, con lo que parecían ser largas extremidades y una especie de manto o alas plegadas sobre la espalda. Humberto notó dos puntos rojos brillantes que de pronto lo observaron fijamente. Estos eran los ojos de la criatura, reflejando la luz de los faros. En ese instante sintió un terror primitivo, y antes de que pudiera reaccionar, el ser emitió un chillido agudo y desplegó unas alas enormes, negras, que habían estado recogidas. Con un par de aleteos estridentes, la criatura se elevó del suelo y se abalanzó hacia el vehículo. Preso del pánico, Humberto pisó el acelerador. El automóvil rugió adelantando, pero el hombre polilla no se quedó atrás. Sobrevoló junto a él e incluso en un momento golpeó con una de sus alas el techo del vehículo. El joven describió después que fue como si ese ser estuviera jugando con él, persiguiéndolo a la par que él conducía a toda velocidad. Durante varios kilómetros, Humberto sintió que la presencia alada estaba allá afuera, acechándolo, hasta que finalmente, cuando divisó las luces de la próxima localidad, esta criatura se desvió y desapareció en la oscuridad del cielo. Cuando llegó a un sitio seguro, Humberto detuvo el auto. Estaba temblando, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Sus nervios estaban hechos trizas, pero las abolladuras ligeras en el techo del carro parecían confirmar que algo físico lo había tocado. Amistad. Me hago pipí ahí mismo, te juro. Ay, la que te... Pero me hubiese dado un patatús, me hubiese quedado tiesa. Ay, yo capaz soy demasiado miedosa, tal vez soy demasiado bobis, tontis. Pero amistad, se me llega a presentar algo así, lo primero que pasa por mi mente es desmayarme. Tipo como una zarigüeya, me hago la muerta. O me muero directamente porque amistad. ¿Cómo ves algo así mantenés dentro de todo la calma? Yo me vuelvo loca. Yo lo piso. Acelero y lo piso. En los días siguientes, Humberto compartió su experiencia tanto con amigos como con familiares, e incluso le dio un aviso a las autoridades locales. Al principio muchos estaban escépticos, pues no es fácil creer que un hombre polilla volador estaba por ahí rondando. Sin embargo, conforme la historia corrió de boca en boca, otras personas de la región levantaron la mano, afirmando que en algún momento habían visto algo similar durante las noches recientes. Algunos conductores mencionaron que mientras transitaban por caminos cercanos a zonas boscosas o al panteón de la Junta, habían visto a un ser oscuro
que parecía tener unas alas y merodeaba entre los árboles o estaba posado sobre postes, que después desaparecía súbitamente. Esos testimonios coincidían en la descripción. Era un ente humanoide de más de 2 metros, con alas enormes de murciélago o polilla y con ojos rojos brillantes que inspiraban un miedo atávico con solo cruzar la mirada. Pero quizás lo más inquietante... Amistad. Ay, no, chingada madre. Ay. Me desespera, boludo, porque yo reaccionaría de la peor forma posible. Güey. Chingada madre, les digo que si pues yo voy en vehículo, así como este chico, y me cruzo con algo así, yo lo piso. Lo piso y después me fijo qué chingado fue lo que pisé. A ver si mi mente no me engaña. Pero no estaría tranquila ni cagando. Flauta, no podría ni dormir después. Si a veces me pasa que escucho un ruidito pendejo y estoy como dando vuelta y dando vuelta en la cama para poder dormirme, imagínate como un hombre polilla, un hombre chihuahua iba a decir. Me pone nerviosa y yo todavía ni lo vi. de esta historia vino poco después, y es que apenas unas semanas más tarde, México vivió una crisis sanitaria, la epidemia de la gripe AH1N1, también conocida como la influenza porcina, que estalló entre marzo y abril del año 2009. Uy, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la gripe porcina? Según mi abuela... A mi abuela según le dio todo. A ella le dio la gripe porcina, la bovina, todas las gripes. Si bien el epicentro inicial fue la Ciudad de México, el brote rápidamente se volvió una emergencia nacional y también afectó a poblados de Chihuahua. Hubo enfermos y lamentablemente también fallecidos por esta nueva cepa de influenza. La relación que hicieron los lugareños fue casi inmediata. Recordaron que según la historia clásica del hombre polilla estadounidense, esta criatura suele aparecer antes de grandes tragedias o desastres, como si se tratara de un mensajero maldito. En Point Pleasant dicen que el Mothman presagió el colapso de un puente en 1967, y en Chihuahua muchos llegaron a la conclusión de que aquella figura alada avistada en la junta fue un anuncio de la calamidad que se avecinaba con la pandemia de gripe. Este tema se discutió largamente en periódicos locales y foros de internet. Había quienes aseguraban que la criatura también había sido vista en otros estados, e incluso años después, teorizando que podría tratarse de alguna especie todavía no conocida. Otros relacionaban todo con apariciones de ovnis en la región norte del país, pues curiosamente, en algunos avistamientos de luces misteriosas, también se había mencionado que habían visto algunas personas figuras humanoides, las cuales también estaban aladas. Los escépticos, por su lado, ofrecieron explicaciones más mundanas. Tal vez Humberto realmente vio un búho muy grande o alguna ave nocturna de gran envergadura. ¿Qué tal más grande puede ser un búho? Todos los búhos y lechuzas que vi son de este tamaño, ¿no? Tipo, ¿cuántos? 50, 60 centímetros, ponele, ¿no? No sé si hay búhos aún muchísimo más grandes, confírmenme o no, capaz estoy quedando como una pendeja, pero no sé si uno puede confundir un búho, una lechuza, con un hombre polilla. No sé, lo que sí sé es que hay una cantidad de polillas, porque esto lo recuerdo mucho, y es que mi abuela decía que cuando se te aparecía una polilla negra era como que una muy mala señal. Y siempre me decían, no, en tal lugar hay polillas enormes. Y yo todas las polillas que conozco eran como que entraban en mi mano, pero un día sí nos encontramos con una polilla del tamaño de un ave, tranquilamente con el tamaño de una gallina, era enorme. Y bueno, y eso era tipo presagio de algo malo, ¿no? Gente de campo, siempre con esas cosas. De cualquier cosa que desconocen es presagio de mala cosa. Pero me desvié. Cuestión, no sé qué tanto podés confundir una lechuza con un hombre de 2 metros. Es que hay diferencias, ¿no? Hay bastante diferencia entre una lechuza grande y un hombre de 2 metros al lado.
Es que en Chihuahua existen búhos cornudos y otras especies con ojos reflectantes de color rojo, y el susto y la imaginación pudieron simplemente haber hecho el resto. Quizá las otras personas solo sufrieron del efecto contagio de la sugestión colectiva, viendo al hombre polilla donde solamente había sombras y ramas moviéndose. Respecto a la coincidencia con la epidemia, podría ser poco más que eso, una coincidencia trágica que la mente humana conecta en búsqueda de sentido. Sea como sea y depende de lo que tú quieras creer, lo cierto es que el hombre polilla se sumó al catálogo de criaturas legendarias de nuestro país. Para algunos es simplemente un mito urbano moderno, pero para otros es una entidad real y aterradora que ronda durante la noche anunciando desgracias. Tremendo. Después de 2009, hubo nuevos reportes esporádicos en distintas partes del país, e incluso en años más recientes, un rumor lo situó en Veracruz en el año 2024, ligado a otro hecho desafortunado. El misterio del Mothman de Chihuahua es un enigma que sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy, tantos años después de su aparición, y que cierra con broche de oro nuestra lista de misterios de hoy. Tremendo. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios. Y también quiero aprovechar para decirles, al igual que Manuel al inicio, que estamos muy agradecidos por los 3 millones de suscriptores. De verdad, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y con mucho orgullo podemos decir que ahora somos 3 millones de habitantes de este mundo creepy. Sin más que decir, yo me despido. Mi nombre es Masketman. Nos vemos después. Bye. Amistad, divino, hermoso video, 10 de 10, tantas cosas raras pasan en este mundo y flautas. Amistad, la verdad, debo decir que el caso que más me impactó, puede que no sea una cuestión por ahí tan misteriosa, pero el caso de este hombre que tuvo a su familia 18 años encerrado me parece una locura. Y ustedes saben que cada cierto tiempo siempre hay una persona como que le da no sé cómo, ni siquiera decirlo, ¿es un trastorno? ¿Será un trastorno? ¿Será una cuestión acá de que, no sé, le da una obsesión? No sé qué es, no sé cómo catalogar esto, pero una vez cada tanto sale como que una familia que ha sido por mucho tiempo encerrados o privados de su libertad de alguna u otra manera, o las libertades que les daban eran mínimas, y nunca jamás están como que... ni siquiera es una privada de libertad en donde los tienen bien. Siempre están deplorables, viviendo en una casa en muy mal estado, con ropa que está harapienta, la gente suele estar desnutrida. Es como que ni siquiera... su ideal de pureza y estar nada, se lo pasan por entre ese espacio, entre las patas, ¿no? Loquísimo. Se me hace un misterio cómo es que razonan ese tipo de humanos. Tipo, ¿qué pasará en su cabeza? ¿Qué pinche proceso químico estará funcionando mal para llegar al punto de encerrar a toda tu familia 18 años? O básicamente le cagaste la vida a todos, el adaptarse. He visto muchos documentales en donde niños nacen en condiciones distintas a las comunes y el adaptarse a ser un humano funcional, a ser parte de la sociedad, es re complicado. La mayoría de nosotros es como, ay, bueno, es salir a vivir la vida y ya está. Pero en realidad es súper complicado porque vos ves la vida de una manera totalmente diferente, ¿no? Y cuando naces pensando que todo lo de afuera te va a hacer daño, pensando que todo lo de afuera es malo, que te va a lastimar y que te van a tratar mal, y todas estas ideas que te meten en la cabeza, es súper complicado sacarte de esto porque estás lavado del cerebro. Es como meterte a una secta. Meterse en una secta, te lavan todo el cerebro, todo lo que está afuera es malo, todo lo que está aquí adentro es bueno. Entonces, es un lavado de cerebro impresionante y es algo que te enseñaron toda la vida, y deshacerte de algo que te enseñaron toda la vida es mega complicado. Si es complicado reinsertarse en la sociedad,
Imagínense lo que es sacarse las ideas preestablecidas, las cosas que te enseñaron toda la vida. Habrá sido un choque de realidad horrible para toda la familia, porque la madre, si bien conocía un poco más el exterior, no saca que también la tuvieron 18 años encerrada. O sea, la vida como ella la conocía en ese entonces ni siquiera era la misma vida que estaba sucediendo en el momento en donde ella salió por primera vez afuera. Todo había cambiado. Y parece mentira, pero 20 años es un montón de avances para la gente. Si no, miren a nosotros en el 2000 y mírenos hoy día cómo cambiaron las cosas. Cambiaron un montón. Incluso miren a la gente en los 80 y miren a la gente en los 2000. Cambió un montón todo. La vida se aceleró por completo. Entonces, claro, boludo, habrán salido y se habrán sentido como un chango recién soltado en la selva. No han entendido nada. Ah, amigo, qué feo. Qué feo, qué hijo de mil desastres. Y encima lo peor de todo es que esta persona se fue sin recibir, sin que la familia reciba un poco de justicia. Se me hace loquísimo. Amistad, eso me pareció el caso más impactante. Y la cantidad de veces, me impresiona también, la cantidad de veces que pasan cosas de índole ovni y que se meten los USA. Tipo, ay, hola, ahora somos re amigos, vení que te ayudo. Y es como, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo somos todos tan amigos? No, se me hace rarísimo y se me hace raro también toda la circunstancia alrededor. Tipo, acá fijamos demencia, acá no pasó nada, acá se elimina todo. Les digo, el de la primera historia, creo que fue la primera historia, que fue como, encontramos, pasó esto y esto con una avioneta. Ah, no, cayó un narco. Y si fue la caída de una avioneta de una persona de la vida narco, ¿por qué bombardear toda la zona? No tiene ningún maldito sentido bombardear toda la zona donde cayó una avioneta. ¿Se entiende? Es todo muy raro, todo muy extraño. Esta cuestión de querer dinamitar todo también rarísimo. No sé. Los ovnis. Así funciona, parece ser. Crean en todos una historia muy ficticia y de repente es como que, sí, no. Fue otra cosa. Encontramos una tortuga, entonces había que reventar todo el desierto a bombazos. ¡Wow! Tremendo. Una locura. Muy bonitos casos, no, muy bonito video. Casos muy extraños, casos muy misteriosos, tremendo. Me fascinó el video, buenísimo. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Si tienen alguna weá misteriosa que hayan pasado, que hayan vivido, que hayan sabido, coméntenmela por ahí. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son Quesi Fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?